Bienvenidos al episodio número 48 de Análisis No Oficial. Ahora sí, es de los estudios centrales de Houston. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre Juan Carlos Ampie. Y el episodio de hoy, el antepenúltimo de esta temporada, tenemos a alguien que sabe mucho sobre el tema de moda, de chicos y grandes en la política de Nicaragua. Estamos hablando de Monteverde y el invitado es Eliseo Núñez, alguien que estoy seguro que estuvo en la primera y en la última, y entre esas dos, todas las demás. Así que le vamos a medir las costillas y le vamos a sacar todo lo que se sabe y lo que no se sabe. Todo lo que ustedes quieren saber de Monteverde lo van a descubrir hoy. Sí, vamos a hacerle las preguntas más espinosas y cochambrosas. Pero antes vamos a hacer el Trending Nicaragua, que por cierto, este es el último Trending Nicaragua que hacemos. Así que véanlo con cariño. Porque la semana que viene van a tener que adivinar qué está trending en Nicaragua. Así es, no van a saber porque ya se acabó Trending. Fue un proyecto muy interesante. Primero en su especie, probablemente último en su especie, porque ahí lo voy a contar. Ahí lo vamos a contar más adelante qué fue lo que descubrí por hacer ese proyecto. Creo que fueron como 3-4 meses. Pero por el momento, pues ahí tienen la última edición de Trending Nicaragua. Estas son las noticias más vistas en Trending Nicaragua del viernes 30 de junio. Confidencial reporta la democión del comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, el otrora director de auxilio judicial en El Chipote. Ahora es jefe del Distrito 13 en Managua. Por su participación en la represión del régimen Ortega Murillo, Olivas fue sancionado por Estados Unidos. La prensa puntea con un reportaje de su revista Magazine, actualizando la historia de las cuatrillizas Cucalón Reyes de Boaco. Artículo 66 cubre la homilía del cardenal Leopoldo Brenes del miércoles 29 de junio. Divergentes analiza los objetivos de la escalada represiva del régimen contra la Iglesia Católica. Los videos más vistos en YouTube. Nicaragua Actual detalla la huida a Estados Unidos de la subcomisionada de la Policía Sandinista María de Jesús Guzmán Gutiérrez, gracias al parol humanitario. Nicaragua Investiga también cubre la denuncia sobre la policía refugiada en el Imperio, publicada originalmente por el abogado Yader Morazán. Café con Voz puntea con su jueves de redes y superchats. Bienvenidos a la sección de entrevistas de Análisis No Oficial. Como les dijimos, el día de hoy tenemos a alguien que sabe mucho sobre Monteverde. Y ustedes no saben, pero esta es como la cuarta vez que digo esto, porque siempre tenemos problemas técnicos con este invitado. Y ya le echaste la culpa al Liceo, qué bárbaro. Pero aún así, no da. Él no es la computadora ni la conexión, pero aún así... Es más, fíjate que tenemos una entrevista con Eliseo de hace bastante ya. Esa fue la que te quebró. Esa fue la que fue desastrosa, pero es de las más vistas. Eliseo tiene el récord de los episodios más vistos de más que Israel. Sí. Wow. Sí. Te felicito, Eliseo. Y sin tarro de café, mira, él tiene una taza, de verdad. Sí. Yo le prometí almuerzo el día de hoy, pero como me pidió que fuéramos más tarde, ni modo, chele, el almuerzo era solo si era la... ¿Qué tal, Eliseo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿ustedes cómo están? Pues sí, bien. Estamos inmersos en este proceso. Ya esta es la cuarta o la quinta vez con ustedes. Creo que fui en la versión anterior y en la nueva versión. Y yo creo que ese que se miró tanto no es por lo que decíamos, sino porque daba risa ver cómo intentábamos hablar. ¿Cómo nos conectábamos y nos desconectábamos? No, hombre, que vos crees que alguien va a estar distraído viendo cómo, Dani, ahora hacerle así, ahora hacerle así. No, hombre, eso, inmediatamente cortado. En el Troll Center hicieron fiesta, maje. Bueno, tal vez todas esas vistas son de Telcor directamente. Todas son de Telcor. ¿Cómo han estado? Ok, a ver. Bien, hombre, hace una semana yo te contacté para concertar esta entrevista y vos me dijiste que ibas a estar ocupado. Ahora ya sé por qué estabas ocupado. Sí. Ajá. Aquí tenemos un problema. Vamos a tener que hacer catarsis aquí porque resulta que las reuniones de Monteverde que produjeron ese comunicado que le dio la vuelta a Nicaragua virtual
tuvieron lugar cerca de la casa de Manuel Díaz y nadie le dijo, nadie lo invitó. Así que yo quiero hacer patente la posición oficial de este programa denunciando. Así que voy a hacer denunciando a Monteverde por haber ninguneado al director de este prestigioso programa de televisión. Voy a hacer tipo Santiago Aburto ahorita. Eso no sirve porque solo por eso, no toma en cuenta el pueblo de Nicaragua. Así que solo por eso ahora vamos a bombardear a Monteverde. Vamos a boicotear a Monteverde. No representa a nadie. Hasta que le diga a Manuel Díaz su tenemia aquí. No vamos a hacer eso. En realidad que una de las preguntas que iba a hacer hoy a Eliseo sobre Monteverde ¿por qué no me invitaron? Sí. No. La pregunta es... ¿Fue un olvido o alguien dijo, no, no? La pregunta es, ¿cómo hace uno para formar parte de este asunto? Porque gran parte de todas las críticas que siempre hay, pues no es especial por esta ¿cómo llamarle? Es bastante complejo de decirlo, pero mucho más sencillo a la hora que lo pones en práctica. Cuando nosotros venimos aquí a Costa Rica y encontramos mucha cacofonía en lo que los grupos decían, muchos desencuentros entre los grupos, y comenzamos a tratar de conseguir voces plurales, individuales, no representantes del grupo, porque en una pequeña reunión inicial llegamos a la conclusión que los grupos como tal tenían muchas heridas que son bien difíciles de sanar si los enfrentas a una negociación grupo con grupo, porque cada quien tiene una percepción distinta. Entonces, lo que nosotros empezamos a buscar es personas con las que pudiéramos trabajar el tema de la confianza, con las que pudiéramos trabajar el tema del concepto que queríamos plantar, que era este concepto de una mesa de coordinación y no de una alianza ni de una coalición, y que estas personas a su vez hablaran con sus propias organizaciones. Hay otro grupo de personas que se escogió no porque tuviesen influencia en organizaciones, sino porque tenían influencia en la opinión pública. Y hay un tercer grupo que es más pequeño, que tenía influencia en tomadores de decisiones internacionales también, tanto en Europa, Estados Unidos, como en América Latina, que eran capaces de acceder a estos actores y poder hacer cosas. Entonces, el objetivo siempre fue lograr sentar a las organizaciones para iniciar este proceso que está iniciando, valga la redundancia, de una mesa de coordinación. ¿Qué significa una mesa de coordinación? Significa que no te vas a poner de acuerdo sobre qué tamaño tiene el Estado, sobre la economía del país, que si es libre mercado o no, sobre temas todavía más espinosos como temas de aborto, matrimonio igualitario, ni nada de eso. No entra en eso, pues no es parte de lo que se está discutiendo. Esta es una discusión que hemos llamado prepolítica, y lo que tenés que escoger es como prioridad, no como única, cuál de las salidas a la dictadura es la que vos vas a empujar con mayor fuerza, porque no tenés recursos para apoyar todas. Y cuando hablo de recursos no me refiero a financieros, me refiero a recursos humanos, y todos los recursos políticos que puedas tener. Entonces, vos escogías, vamos a tener que escoger ese proceso está en camino, que si querés que salga a través de un estallido social, si querés que salga a través de una implosión o a través de una negociación, etcétera, etcétera. Hay una gran gama de posibilidades. Apostar por esas, no abandonar las otras, y entonces una vez que tenés claro cuál de esas es la que vas a apostar, tenés una serie de acciones. Supone que apostás, digamos, por la implosión, que es que su propia gente se los coma. Entonces las acciones van a estar dirigidas a poner cosas adentro del sistema, a reclutar posibles operadores adentro de ellos, etcétera, etcétera. Si pones la de la negociación, tenés más el tema de las sanciones, el otro tema. Eso obviamente es algo que no se va a decir en público, pues porque es lo que podés, es lo que vas a hacer, pero tus acuerdos políticos van a ser esa base, qué es las acciones que tenés. No hay acuerdo sobre programática ni nada por el estilo. Pero en tanto llegas a ese punto, nosotros dijimos, bueno, hay que hacer cosas
porque esto es como dijo Keynes cuando le dijeron de que el paquete de medidas que puso para aliviar la Gran Depresión en Estados Unidos a finales de los 20, comienzos de los 30, le dijo a alguien, pero eso en el largo plazo es insostenible, porque era cuestión de regalar dinero prácticamente. Entonces dice, no, pero es que en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Dice, si no hacemos esto ahorita, no hay largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el largo plazo queremos construir esta mesa de coordinación, de concertación, de acuerdo. Pero ahorita tenés que hacer cosas. Entonces, por eso nosotros hemos venido trabajando en grupos de incidencia internacional, grupos de incidencia territorial adentro del territorio nicaragüense. Es decir, nosotros tenemos a través de las organizaciones y las personas que participan un polo a tierra con Nicaragua en ese sentido. No es la totalidad, pues hay otros que tienen eso también, pero nosotros tenemos esa conexión. Y lo tercero es una incidencia en comunicación. La suma de esas tres cosas es lo que te hacen lo que haces el día a día, mientras logras esa coordinación total. Entonces, esto ha sido el proceso, la gran diferencia, y ahí es que por eso Medardo lo decía y lo decía un poco Félix, es que el proceso personal ya está llegando al punto en que ya no es el que soluciona. Ahora pasas a un proceso en que tenés que ver el tema de las organizaciones y los liderazgos más fuertes del país. Esos son los que tenés que poner de acuerdo ahora. ¿Que está concluido? No, no está concluido, apenas está empezando. ¿Que se necesita hacer mucho? Sí. Y voy a ocupar una frase de Medardo que dice, nunca nadie nos dijo que esto fuera fácil. Y no es fácil. Simplemente estamos intentándolo hacer. Hay gente adentro de nosotros que dice las probabilidades de éxito no son altas, pero el no hacerlo no es una opción. O sea, sabemos que echar a andar esto es algo bien difícil. Todos los ataques que está viendo significan inconformidades y la respuesta de nosotros a los ataques es nosotros hemos construido esto con la mejor intención del mundo y eventualmente se va a dar participación a todo el que quiera participar. Lo único que nosotros tenemos vetado del tema de participar en esto es quienes tomen el camino de la guerra, el camino armado para esto. Todo el resto, no importa que piensen, que digan, que cómo creen, pero el camino de la violencia es un camino que nosotros no lo tomamos, y quien sostenga el camino de la violencia como salida a Nicaragua, por lo menos nosotros no vamos a aceptarlo. Probablemente haya otros grupos que sí, pero ese es el límite que nosotros hemos puesto. Es un límite, diría yo, en el que cabe mucha más gente de la que está ahorita. Y lo último es que sabemos de que no somos el único proceso que está intentando esto. Entonces, también tenemos un proceso de conversaciones con estos otros espacios para, si no se puede fusionar, que por lo menos seamos complementarios, que trabajemos y complementemos los esfuerzos. Entonces, es un trabajo en muchas vías, un trabajo que parte desde los individuos, permea a las organizaciones, pero a la vez también trata de irrigar a otros que están haciendo cosas similares para complementar esfuerzos y tratar de que las cosas sucedan lo más pronto posible. Ok, con esa introducción ya nos pusiste al día con todo lo que hemos escuchado en los últimos días de los miembros que ya han hablado al respecto, incluido vos, en diferentes programas. Ahora hablemos de la parte que nadie más sabe, que va a ser que este programa sea más visto que todos los demás. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Quién es el que va a ser presidente? No, pero empecemos, si querés, empecemos por lo más básico. Parte de las críticas que surgen ante esfuerzos como estos, Eliseo, tienen que ver con cómo se sostienen. Pues hay gente que comparte suspicacia en redes sociales y asume que hay un montón de dinero detrás de esto, que Estados Unidos abrió la gasa y ese tipo de cosas. ¿Cómo subsiste un esfuerzo como el que ustedes están haciendo en las circunstancias actuales? ¿Cómo se sostienen? Nosotros lo que hemos logrado es que no.
ayuden en el tema de los eventos. En el tema del día a día, básicamente es voluntariado. En el tema de lo que se hace interevento. Pues hay gente que incluso, pues, o sea, para que se den una idea, Monteverde no tiene una cuenta en Zoom. Entonces, nos rotamos quién pone la cuenta en Zoom, quien tenga una cuenta que no sea gratuita. Pues. Hay personas para no tener el límite de 40 minutos en la reunión y desconectarse y tener que volverse a conectar. Uy, qué fresa que son exactamente. Ahí. Entonces, ese es para que o sea, no, la organización en sí mismo no tiene un financiamiento. Sí, los eventos hemos conseguido donantes, no es uno, son varios que han hecho frente. Hemos tenido incluso que en los primeros casos, pues, ¿por qué se llama Monteverde? Te lo voy a contar muy anecdotariamente, porque habíamos cotizado varios hoteles y todos pedían el 50% de adelante. Entonces, alguien tenía un contacto con ese hotel de Monteverde que le dijo, ok, pues, páguenme cuando termine el evento. Entonces, fuimos ahí por esa razón. Está el Nica retratado. Yo voto porque se quede con ese nombre para toda la vida. Solo entonces, por esa razón. o sea, no solo nadie se está haciendo rico con esto, sino que tampoco es que están pagando ustedes su cuenta, pues, de la luz, de la comida, de la renta de tu casa. Ya. Bueno, okay. no te tengo, o sea, entonces, a ver, te mentiría si te digo que pues el hotel y todo el evento en sí, no lo pagamos nosotros mismos. Pues. Hemos conseguido donaciones para eso, pues, pero el primero, por ejemplo, esa es la razón, pues, que el donante dijo, yo puedo pagar hasta que hagan el evento. esa fue, entonces todo el mundo quería el 50%, y entonces, qué falta de confianza la de estos muchachos, decíamos nosotros, somos nosotros. Es que son nicas, dice eso. Es que son nicas, dice. A los nicas hay que cobrarle de adelantado, aunque sea un poquito, dice. Sí. Son arrechos, va a ser la lionesa. Ahora, sí nombre y todo. Una vez que la oposición esté unida, porque sí hemos oído de mucha gente, incluso privados en Nicaragua, no principalmente los que tienen sus inversiones fuera, no estamos hablando de ninguno adentro, que si la oposición muestra una cara unida, ellos están dispuestos a respaldar el proceso. Obviamente eso ya no es un asunto de Monteverde, sino que ya va a ser un asunto de la mesa que salga de ahí. Nosotros hemos sugerido esta mesa de coordinación o concertación porque creemos de que amarrar a todo mundo en una camisa de fuerza con un solo territorio, con un solo programa, con todo, no fue posible antes ni va a ser posible ahora. Lo que nosotros ponemos es que esto es como una carretera de 8 carriles y cada quien avanza a la velocidad que quiere, pero en la misma dirección. Y entonces eso deja incólume la posibilidad de que vos puedas seguir con tus aspiraciones personales. Si querés ser candidato a la presidencia, diputado, alcalde, si querés que tu grupo crezca, eso cada quien lo hace en la mejor manera posible. Nosotros en este modelo eso no tiene límite. El límite realmente es que lo hagas dentro del proceso de tratar de llegar a una transición política en Nicaragua. Todo lo demás, pues las organizaciones tienen su autonomía intacta. Ok, a mí me dice que algo que empezó en el 21, en octubre, entiendo, y que ha continuado y que ha incluso, porque era, a ver, creo que según lo entiendo eran dos factores los que facilitaron el nacimiento de esto. Por un lado, todos los líderes que terminaron en Costa Rica después de las encarcelaciones de la oposición en Nicaragua. Y por otro, a ver, el hecho de que estuvieran en Costa Rica, que fueran los que quedaron después que encarcelaron a todos los demás, y que todos tenían en común precisamente eso, que querían ver libre a los que estaban encarcelados. Entonces el hecho que ha sobrevivido por un lado a la liberación, entre comillas, de los 222 en Nicaragua y que además haya trascendido a Costa Rica, me dice a mí que ven algo positivo o algo potencialmente duradero dentro de este grupo
o de esta, no sé si llamarle metodología, porque al final de cuentas creo que lo novedoso es precisamente una metodología que es diferente a lo que venían haciendo hasta ese momento. Vos que estás adentro, ¿cómo lo definirías mejor en términos prácticos? ¿Se trata de que ponen unas reglas que han servido para sentar en un mismo lugar a alguien como Luis Carrión y Doña Kitty? ¿O hay una actitud especial que ya viene de cada quien? ¿O cómo es? Como digo, para puede que ser te una des una metodología idea, incluso. para que te des ¿Cómo una lo idea, ven? los dos ¿Cómo es? primeros, Monteverde, empezaron con una metodología que se llama Uh-huh. metodología de los diálogos improbables. Y precisamente era esa la apuesta. Uh-huh. Los dos primeros estaban dirigidos no a sacar un gran producto político, sino que lo que queríamos era que toda esta gente que no se hablaba entre sí, que tenía un montón de prejuicios, entendiera que los otros eran personas, que tenían sus problemas, sus posiciones y todo, y que lo principal tenía que ser empezar a hablar. Una vez que empezaran a hablar, iban a surgir las diferencias de intereses, las diferencias ideológicas, y le podríamos encontrar solución, pero si vos ni siquiera hablas con la otra persona, no le podés hallar solución a tus diferentes intereses y a tus diferentes posiciones ideológicas. La regla que aquí estaba establecida era: no podés callar tus diferencias, tenés que ponerlas sobre la mesa y tratar de que estas terminen siendo menos importantes que lo que necesitas hacer, pues que es sacar a Ortega del poder. Y en ese sentido fuimos cultivando, ¿cómo se llama? Una confianza que hay que llevarla todas las veces. Y no fue sino hasta la tercera sesión en que empezamos ya a tener metas políticas un poco más concretas, este tema del mecanismo de coordinación y todo lo demás, que no es que nos lo sacamos de la manga de la camisa, pues, o sea, hay gente que ya había ensayado cosas parecidas, pues. Hagamos Democracias con el MECONED en Costa Rica, no es igual, pero era bastante parecido, era un mecanismo de coordinación para algunas cosas, no era un grupo como tal. Nos alejamos de la idea de ser un grupo, porque eso es un grupo más. Y por cierto, lo que decía Luciano, que tiende a morir, lo que tendría a morir es esa etapa. Y obviamente el nombre probablemente muera con esta etapa, porque necesariamente vas a tener que buscar un nombre político y ya no de temas de fiado para el proceso. Pues. Entonces, nos va a demandar el hotel de Monteverde por derechos de autor. Les dimos descuento y encima se llevan el nombre. Entonces, y era Nica. Eliseo, ¿cómo? Clásico la Nica, propina y la propina cero. Mira, ok, ¿qué se puede hacer? Cero. Otra, pues yo soy un poquito el abogado del diablo aquí, digamos, pero otra gama de críticas alrededor del movimiento tiene que ver con el involucramiento de personajes, figuras y movimientos que algunas personas asocian con el sandinismo o que no hacen diferencia, digamos, entre UNAMOS y el FSLN. ¿Qué hacer para... ¿Se puede o se aspira a que estos sectores traten de hacer eso que hicieron ustedes, de remarcar las diferencias, ponerlas sobre la mesa y tratar de encontrar territorio común? ¿O simplemente pues cada grupo va a seguir su camino y su propia dinámica y con suerte esos esfuerzos coinciden en sacar a Ortega? ¿Cómo procesan ustedes esa línea de oposición, digamos, a los esfuerzos para que tengas una idea, Monteverde? en el primer grupo de trabajo que se hizo en esta metodología de diálogos improbables, me tocó estar con quien ahora mencionado de arriba abajo, con Luis Carrión. Entonces, una de las preguntas en el grupo de trabajo es que cómo nos mirábamos en 30 años. Entonces, lo primero que le dije yo al grupo fue: pues yo lo que no me quiero ver es exiliado por ustedes mismos, le digo, como Luis. Y es que realmente, pues, o sea, sí, yo sé que dolió, pues, pero era pues, o sea, lo que no quiero verme es ahí, porque realmente la apuesta es romper con el ciclo. Y como lo dije ayer en un programa, toda esta gente dijo que si la tienen que investigar, que la investiguen, pues, y ya está, y que si tienen responsabilidades, que las van a asumir.
Pero, pues, o sea, igual lo he oído de gente que... Yo creo que la investigación tiene que ser pareja. El país que participó de la dictadura de Somoza y que creen de que la investigación llega hasta el 79, por lo menos para una memoria histórica, para mí debería de tener una investigación seria desde la subida de Anastasio Somoza García hasta hoy. Algunas personas ya van a estar muertas, pero yo creo que el país requiere Sí. saber lo que no debemos hacer en el futuro, independientemente de quién lo haya hecho. Yo estuve en un curso en Alemania ya hace bastante, en el 2005, y me tocó ir a un campo de concentración, al museo pues, del campo de concentración en Weimar. Y lo que recuerdo es que estaban unos niños creo que eran de sexto grado. Entonces el profesor les decía, esto que están a punto de ver es algo por lo que debemos avergonzarnos todos los alemanes. Es algo que lo tienen que saber para no volverse a repetir. Y yo creo que en Nicaragua eso nos ha hecho falta. Sí. Y creo que concentrarse ahora en unos nombres, que esos están aquí, que esos están allá, es también falta de una estructura democrática. ¿Ya has visto cuánto ha costado empezar un proceso de lesa humanidad contra Ortega cuando lo vimos dispararle a su gente a una manifestación de 500.000 de personas delante de los ojos de todo el mundo? Y entre el día que le disparó y el día que primera vez mencionaron crímenes de lesa humanidad pasaron 5 años. Entonces no es tan fácil andar diciendo de que crímenes de lesa humanidad para abajo. Yo creo que hay que hacer una investigación seria y que hay que señalar con nombre y apellido a quienes hayan cometido esos crímenes de lesa humanidad. Y una cosa que nos decían a nosotros los especialistas en crímenes de lesa humanidad, los que persiguen estos crímenes, dice que hay 3 tipos de culpables directos. Dice, el que da la orden, el que la ejecuta y el que pudiendo hacer algo para que la orden no fuera ejecutada, no lo hizo. Esos son directamente responsables. Y eso siempre en la tropa no llegan ni siquiera al 3 o al 4% de toda la tropa. Entonces, yo creo que hay que verlo con esa visión y hay que dejar claro que en la Nicaragua que nosotros logremos construir o que logren construir otros, y cuando digo nosotros no me refiero, no estoy hablando de Monteverde, estoy hablando del tema generacional, de esta generación que fue sacada, exiliada, echada presa. Es una Nicaragua en la que la justicia tiene que prevalecer. Y la justicia, aunque nunca va a ser completa, porque sí lo sabemos, por lo menos la historia de Nicaragua tiene que leer con detenimiento, detalle y soporte las cosas que no se hicieron bien. El país no puede seguir en esto, en que te señalás, o sea, si el que está en el poder es sandinista, todo lo que hicieron los sandinistas es bueno. Si el que está en el poder es somocista, todo lo que hicieron los somocistas es bueno. Y en el lado contrario, la oposición actúa igual. Si soy un opositor al sandinismo, solo los sandinistas son malos. Y si soy un opositor al otro gobierno, solo lo que hicieron los otros es malo. Entonces no puede ser así, o sea, las responsabilidades tienen que ser distribuidas y yo creo que ahorita lo que nos compete es llegar a una transición con un Ortega fuera del poder, con una Nicaragua que empiece a construirse en ese momento y una Nicaragua que se construya bajo cimientos de reconciliación, de justicia y de una democracia para todos. Ok, pero conectado con eso, porque, bueno, entiendo perfectamente lo que acabas de decir, porque yo me eduqué en un colegio alemán y siempre nos llamó la atención la obsesión del colegio con repasar los hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial eh, desde el punto de vista de somos nosotros los que hicimos todo esto. Pues, o sea, de alguna manera, aunque no decir que todo fue bueno, pero por lo menos no pasar 3, 4 años, me acuerdo, viendo y remarcando y remachacando todo lo que pasó. Y eso es precisamente lo que yo esperaría de esta gente que sí fue protagonista, porque hablemos claro, ahí no hay, bueno, sí hay, pero la mayoría del liderazgo de UNAMO son gente que fue protagonista, no fue simplemente alguien ahí en la calle siguiendo las órdenes del comandante. Algunos incluso son comandantes.
O sea que más allá de decir, ok, cuando haya justicia, yo estoy dispuesto a responder, y no me gusta personalizarlo con Luis Carrión porque al final de cuando yo lo conozco, hemos tenido conversaciones, no es alguien que me caiga mal, pero me parece que desde el punto de vista de lo que, incluso lo que acabas de decir, más allá de decir yo estoy dispuesto a responder, esto fue lo que pasó. Porque yo, que soy de una generación que creció en los 80, vivo en una oscuridad, y cada vez que alguien habla y revela cosas de esos tiempos, es como gran revelación, porque nunca hemos documentado todo lo que pasó, y esta gente que ahora está del otro lado y que sabe cosas que no las dice, precisamente debería de hablar de esas cosas, porque no solo va a dar una especie de catarsis a los que ahorita nos están recibiendo a nosotros, que nos estamos exiliando después de 40 años de vivir en Estados Unidos, en Costa Rica, donde sea. No solo eso, que ya es bastante, pero también van a bombardear, van a socavar la idea romántica que tienen en la comunidad internacional sobre los 80 y la revolución sandinista. Van a destruir esa idea de que ahí sí era bueno y ahora es malo, porque van a hablar de cosas que ellos vieron, y que no es necesario que vengan y investiguemos algo que un tercero lo va a buscar, que también es importante, pero que esta gente que fue protagonista, que lo vio en primera persona, pueda decir ahorita, ve, ¿saben qué? El servicio militar, y este fueron los que impulsaron que se tenía que Totalmente de hacer. acuerdo con Yo vos. estuve ahí, yo lo vi, Totalmente de acuerdo esto con fue vos, lo que pero pasó. por paradójico que Esa parezca. es una contribución importante. Totalmente de acuerdo con vos, pero por Y lo paradójico que pueden hacer parezca, ya. Luis es el que medio ha hecho eso y es el que más están Perdón. señalando. Hay muchos que no. Eh, puede ser, puede ser que se necesite más. No, y más en No, público. pero ok, pero Yo que lo he lo visto haga, pues que lo diga. A ver, en público. 2, 3 entrevistas. La última de ellas, tengo vergüenza. Sí, yo lo he tengo invitado, vergüenza de ser yo lo he sandinista. invitado aquí Eso precisamente es para hablar de esos temas y una frase con que se tituló la última entrevista. Pero ok, sí, tenés razón, o sea, tal vez le falte más decirlo. Yo estoy de acuerdo que eso se necesita para desvirtuar ese romanticismo que no deja de estorbar. Pues, oye, a Lula se lo quitó de un solo, parece Daniel, pues, porque se fue al Papa a ofrecerle un arreglo que según él había llegado con Daniel, y Daniel al día siguiente le sacó la lengua, pues. Entonces, por eso es que retrocedió. Pero Lula es un gran ejemplo de esos que creen en ese modelo romántico de los 80, que no fue nada romántico para muchos, ¿no? Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo creo que lo que hay que ver aquí es el proceso de sentarnos todos, de ponernos todos. Y la dirigencia la van a poner las organizaciones. O sea, Monteverde no tiene una dirigencia. Eso es otra cosa que me da risa, porque lo que hay es una que se llama coordinación y seguimiento, que lo único que hace es seguir los acuerdos internos, y que no tenía vocería hacia el exterior ni tenía otro tipo de orden jerárquico, pues era simplemente para coordinar y dividirse el trabajo. Y entonces, y por cierto, no estaba Humberto Ortega ahí, no estaba. Eh, Tampoco, importante aclararlo, pues. Hay que aclararlo porque no. Importante Humberto no era. Hay que aclarar, Tampoco era miembro, que, mucho menos de la que dirección. Humberto no. okay. Ahora, sí estaban presentes, Eliseo, varios precandidatos presidenciales que hay que recordar fueron victimizados por el régimen, secuestrados y convertidos en presos políticos. Y hay gente que interpreta esto como una, digamos, como una avanzada política, como que están pichando su juego y perfilando su candidatura, y que lo que quieren hacer es monopolizar el poder. ¿Cómo funcionan estos Mira, ellos tienen precandidatos un liderazgo presidenciales indiscutible. dentro O de sea, esta es dinámica? los que tienen la cara visible de la oposición, digamos, actualmente, con algunas otras excepciones, pues. Entonces, por eso es que te decía que el proceso se complejizó en el tema de que no solamente organizaciones, sino también liderazgos que tienen pesos por sí mismos también adentro. Y eso de acusarlos de que van a monopolizar, de que hegemonizar y todo. Hombre, ¿hay elecciones en el 26? No, no hay elecciones en el 26. Hoy no hay. ¿Son nicaragüenses? No, no son. Ni siquiera pueden presentarse a una candidatura.
Eso es como cuando yo oía, y me perdonan los que lo decían, porque sé que me va a caer ahorita en Twitter cuando salga, se robaron la lucha. La gente se roba las victorias, no las luchas. Pues, se roba Igual, las victorias. Las luchas, igual está acá. las conquistas, Nuestras las conquistas. conquistas También, revolucionarias. bueno, a los del comandante les gusta decir nuestras Pero no la conquistas. lucha, no te robas la lucha. O sea, Se te están roba. penqueando, te metes a que te penquee el otro junto con él. Y entonces, ya, y me está robando 6 golpes que eran míos. Yo no sé si nadie se quiere Entonces, robar la lucha. entonces eso mucho pasa. O sea, yo creo que a mí me resulta, diría yo, agradable y esperanzador que esta gente esté dispuesta a dar la cara, a echar la lucha, porque no tienen nada garantizado. O sea, no es que tengan una candidatura, un partido político ni nada. Y las luchas necesitan de cara visible, de dirigentes. Eh, hay, no hay partido. Hay un artículo No que hay, yo ya se los no hay mencioné aquí de partidos Moisés tampoco por el Naim, momento, digamos, que dice que también. todas estas revoluciones, como la primavera árabe, como la ucraniana, la revolución naranja, estas revoluciones funcionaron por 2 cosas, porque tenían organización y porque tenían liderazgo visible o una jerarquización. La de nosotros en el 18 no tenía ninguna de las 2 cosas y ya vimos lo que pasó. Entonces no podés apostar a que vuelva a suceder lo mismo, pues, y si es Félix, Juan, Medardo, Miguel Mora, a mí no me importa quién de ellos sea el que dé la cara. Yo creo que todos ellos son suficientemente capaces para ser excelentes líderes nacionales, presidentes, ministros, todo lo que quieran llamar, y que además de eso son demócratas. Son cosas que se necesitan en el país. Entonces, y si no son ellos 4, puedes mencionar más, la Cristiana Chamorro, la Violeta Granera, puedes mencionar cualquier otra persona. Y creo que el país en este momento requiere que esa gente que tiene credibilidad, que tiene seguidores, sea generosa. Y creo que parte de dar la cara, ¿ah? ¿Qué cosa? Y que Y que tienen tiene voluntad de voluntad hacerlo. también por hacer eso. Tiempo y esfuerzo, que Y lo que tienen hagan. voluntad Que lo para hacer hagan. eso, Sí. pues para Por dedicar supuesto. Que tiempo se y van a robar, esfuerzo. ¿qué? Una candidatura. ¿Candidatura qué? Que van a ser los líderes de la oposición, sí, y qué más, qué viene con eso, si ser la lucha, si ser opositor, como nos dijo La Genaro, lucha, la lucha. No, a un ver. consultor chileno que trabajó como secretario de la concertación chilena, dice: la oposición viene solo con desgracia, dice, ser opositor solo te trae desgracia todo el tiempo, pero también te trae otra cosa, te trae una sensación de solidaridad cuando te empujan, como nos han empujado a nosotros, que es la que nos mantiene unidos. Y creo que lo que estamos buscando aquí es sinergia. Es decir, estamos claros que juntos somos mucho más que la suma de las partes. Eso lo tenemos bien claro y eso es lo que queremos remarcar. No. Sí, en efecto, todo mundo que apoya y que puede ser una pieza clave en avanzar contra Daniel Ortega, pone el requisito de que aquí venga solo uno, que no vengan 10. Entonces, ya desde ahí, que solo llegue uno, ya es una gran ventaja. Y creo que si Monteverde, o como sea que le vayan a poner, es la solución a ese gran obstáculo, pues puede ser que de aquí a un año ya estemos hablando de cosas mucho más esperanzadoras que simplemente cómo vemos de salud a Daniel Ortega, que es ahorita la Yo única les decía plática que tiene sentido esa era la para estrategia como de salida de los salir de Daniel españoles con Ortega. Franco. Se sentaban y preguntaban: Una pregunta ¿cómo está la sobre salud de Franco? Esa era la cómo. primera pregunta en las reuniones. Y esa es la primera pregunta ahorita, creo, en muchas reuniones nicaragüenses. Eh, pues sí, sí, hombre. A ver, yo contaría unos 5 grupos parecidos a Monteverde. Ninguno tiene entre sus miembros a gente tan visible como estos ex candidatos a presidente. Me imagino cuando hablan ustedes de la siguiente etapa, que ya esa etapa ya la quemaron,
me imagino que la siguiente etapa es los puentes hacia Sí, esas otras organizaciones. Escuché, por ejemplo, a Juan Sebastián hablar al respecto de eso. Estos puentes a esas organizaciones, ¿cuál es el secreto para que no se quemen en el momento que los están tratando de construir? mira, hemos ¿Qué venido hablando piensas con vos varios que de es el ellos. mejor Hay ¿Qué unos con estrategia mejor tienen para éxito, otros atenderlos? con menor éxito. Sí, Eh, ok, pero es mantener ¿cómo se llama? La línea de comunicación. O sea, nosotros vamos a privilegiar que aunque no haya acuerdos, por lo menos mantengamos una línea de comunicación con todo. Y lo que tenemos es tres tipos de acuerdos. El primero es integrarte al proceso. ok, Hay gente que puede sentir eso porque ayer mismo lo que van a hacer vagón de cola, que no lo quieren hacer, etc. Entonces, la segunda opción es que seamos aliados estratégicos. Pues. O sea, seguir haciendo tu proceso, nosotros el mismo, y hablemos para complementarnos, pues, para que no estemos repitiendo cosas. Entonces, en eso, por ejemplo, si va a haber una delegación de la oposición, digamos, uh-huh, en Bruselas, entonces, y estos procesos mandan uno cada uno, y el proceso de Monteverde lleva dos. Entonces, que digamos, estos 7 hablen entre sí, se pongan de acuerdo en una narrativa común y que cada quien lo diga como quiera, en nombre de su propio proceso, pero que lo digan en común. Ese es el tipo de cosas. Eso hicimos, por ejemplo, Monteverde lideró eso para la Cumbre de las Américas, y era que pues si había que ceder espacios en una cita o algo, se cedieron. Si había que dejar de ir a otro, se dejó de ir. En el tema incluso, pues, ¿cómo se llama? Para las elecciones, para la observación electoral del 21, también se trabajó en conjunto y hay un montón de cosas que se han hecho en conjunto muy calladamente. El llamado a la abstención en el 21. Ese fue, los videos que vieron ustedes, esos fueron producidos adentro de este grupo, con equipo de acá, se producían sin marca, se le entregaban a las organizaciones y las organizaciones le ponían la marca. Eso era aquel proceso, de aquel video de las máscaras, no sé si se acuerdan, que se grabó aquí en la Carpio, en Costa Rica. Entonces, cosas como esa. uh-huh. Buena parte, ahora que entraron los candidatos y todos, que alegre, con aspiraciones, como te digo, yo me siento esperanzado en que ellos estén, porque son las caras visibles actualmente de la oposición en Nicaragua. Pero vemos otro montón que estamos ahí, que simplemente no vamos a aspirar a posiciones políticas. Entonces, lo que queremos es un ambiente donde podamos vivir adentro de Nicaragua, y eso creo que es una apuesta mínima, pues. Eso es básicamente el tener la opción de contribuir en algo, y en mi caso yo lo miro como algo doble, y voy a hablar en mi caso muy personal. Yo lo miro como que yo no soy el culpable de lo que hizo la clase política por lo cual Ortega llegó al poder, el único, pero sí comparto la culpa con toda esa clase política. O sea, no solo yo, porque hay mucha gente, no, el político. Entonces yo creo que con esto yo le devuelvo un poco a la sociedad, y trato de reparar ese que no solo fue mi error, sino fue de toda la clase política que nos dividió, nos puso en esa posición vulnerable frente a un dictador como es Ortega. Y yo me siento bien haciéndolo. Y si mañana la población cree que yo estoy rehabilitado políticamente para poder seguir adelante, por el momento cada vez que abro la boca solo improperios oigo del otro lado, pues entonces, pero no me importa, porque mi idea no, mi idea no es volverme la persona más popular del Este es un mundo. espacio seguro. Este es Entonces, un espacio seguro para vos, Eliseo. está en el Aquí, lugar aquí, correcto. aquí te queremos. Estás en el lugar correcto. Entonces, ahora entendí porque estoy en el lugar Aquí correcto. nadie nos quiere. Porque nos insultan igual a los tres. Aquí nos odian por igual. Aquí. Sí. Entonces, Manuel está a la ese izquierda tema del Che es Guevara. algo que lo tenemos que poner. Yo creo que hay mucha gente haciendo eso, no solo en Monteverde, sino Sí. en otros procesos. Y creo que hay una gran oportunidad para el país. Creo que podemos consolidar una voz opositora yo diría, yo soy optimista, creo que antes que termine el año. Hay otra gente que cree que un poquito más.
pero en eso estamos. Y creo que es lo que vamos a empujar. Acabas de mencionar una de dos factores que a mí me parecen la palabra trascendentales o necesarios para que esto tenga éxito. Por un lado, el asunto electoral, que aunque en efecto en el 26 no existe, algo que vos has repetido mucho, pero tomemos medidas. Y si pudiéramos crear un mecanismo que por lo menos deje claro qué va a pasar en el momento de cargo o cargo. Pero eso está demasiado adelante, Manuel. Tenés que crear sí, es precisamente el momento, porque nadie está viendo eso. Si vos creas un mecanismo, sin embargo, a ver. Mira cómo ha sucedido esto. Te pongo de ejemplo el proceso de Monteverde. Podías conseguir echar a andar una alianza entre las organizaciones. No, primero tenías que poner a la gente a hablar entre sí mismos. ¿Podías conseguir una alianza electoral hoy? No, primero poner a las organizaciones a trabajar en función de la transición. Yo creo que en la medida que empiecen a trabajar en función de la transición, cuando se llegue el momento de construir la alianza electoral, va a ser más fácil. Entonces yo te lo pondría más fácil que esto. Yo sí creo que hay que encontrar una estructura y hay que tenerla así. Ok, aceptamos la estructura, pero ¿cuántos van a entrar en la estructura? Depende de la negociación política en su momento. En ese momento puede ser que esa estructura la acepten 10, 20, 30. ¿Qué te pudiera decir yo? O sea, las propuestas que andan en el camino ahí de que la dirigencia se someta a la votación popular, totalmente inviables en un tema actual, porque ¿cómo le preguntas a la gente dentro de Nicaragua? Pero creo que son totalmente viables, y lo he dicho así de claro, de cara a cuando haya candidaturas. Las candidaturas no pueden ser electas en estos modelos dirigenciales. Tienen que ser electas a través de un modelo de primaria, donde la gente vote, donde sea lo más abierto posible. Pero son candidaturas. Y tal vez ahí me traiciona mi formación adentro de estructuras político-partidarias, donde los partidos políticos son tan eficientes como los candidatos provienen de los sectores populares. O sea, el candidato se somete al sector popular, pero la dirigencia es una dirigencia profesionalizada que sostiene las candidaturas. Entonces, yo creo que parte del problema en Nicaragua es que el presidente del partido también es el candidato. Que cuando tenés a alguien que aporta buenas ideas, lo haces diputado para que en lugar de pagarle al partido, le pague la diputación. Entonces terminás teniendo como un chacuatol de cosas. Yo creo que los partidos políticos son estructuras ciudadanas que tienen que profesionalizarse, y los candidatos de esos partidos políticos, que tienen que tener una identidad ideológica, programática, etcétera, todo lo que ya sabemos, pero tienen que ser electos por la membresía como mínimo. Ojalá por toda la población que simpatice, como es en Estados Unidos, por las primarias, ¿no? Pero mínimo por la membresía, no por la dirigencia. Jamás podés tener un candidato electo por la dirigencia si querés cambiar las cosas en Nicaragua. Ni candidato, ni como decía, ¿cómo se llama? Los liberales, como decíamos, ni a fiel del rastro. Bueno, electo por... Fiel del rastro era el cargo más pequeño dentro de la estructura municipal. Entonces, ni a fiel del rastro podés elegir a alguien, sino a través de la dirigencia. Tienen que ser electos a través de la membresía o de la fundación. Y en ese sentido sí yo coincido en que tenés que ir pensando en la estructura. Pero hoy no miro momento para eso. Si comenzás a discutir sobre una alianza electoral, esto que hemos avanzado explota en un rato, porque aunque el 26 no existe, de pronto se le puede imaginar a alguien que el 26 o que comience el rumor de que Daniel va a dar elecciones pasado mañana, y que como nosotros nos creemos todos los rumores. Ahora, Eliseo, claro. Antes de una elección habría que reconstituir el Estado de Nicaragua y los poderes, o establecer un cuerpo transitorio. ¿Cómo se hace eso? ¿A quién le toca, digamos, establecer los parámetros? Imagino que la comunidad internacional se tiene que involucrar en un rol de asesoramiento, de fiscalización, que soporte pero cuando llegue ese momento, ¿qué es lo que vamos a ver inicialmente?
Entonces, esa alianza básicamente lo que establece son reglas del juego para competencia, pero también establece digamos, esas bases de un nuevo Estado. Nicaragua va a llegar a un punto en que esa transición va a ser como en África, en muchos países. En Sierra Leona, me acuerdo que yo apliqué para una consultoría que era para crear el Parlamento. O sea, no era para asesorarlo, era para crearlo. Y vi otra consultoría que era para crear la Corte Suprema de Justicia en otro lugar africano. No asesorarla, crearla. A ese punto nos está llevando Ortega. O sea, vas a tener que tener gente extranjera, por supuesto, porque eso es lo que sucede al final del día. Sí. El hecho de que sean personas, se buscan a personas extranjeras para que no tengan, digamos, vela en el entierro, eso es lo que ha sucedido para en que África. no tengan lealtades predefinidas que puedan desbalancear el proceso. Ya estábamos construyendo institucionalidad con nuestras propias ideas y todo. O sea, ya teníamos equipos mixtos. Hoy no miro. Esa transición va a ser muy dura, muy difícil, muy asistida por la comunidad internacional. Con doña Violeta hubo un pequeñísimo componente de cascos azules y un poquito más grande de militares de la OEA. Pero era muy pequeño, o sea, era simplemente casi que para organización y todo. Yo creo, no sé el número, pues, pero no era algo, no era una unidad que pudiera entrar en combate siquiera, pues eran básicamente oficiales para organizar, y el cuerpo con el que esa gente trabajaba eran principalmente nicaragüenses. Creo que el estado en que está el ejército y está la policía en Nicaragua es apostar a mucho, creyendo que vas a volver a repetir eso del 90. Creo que ahora vas a necesitar mucha más, o algo mucho más diferente. Pero lleguemos primero al poner a todos de acuerdo, porque todo lo que te estoy diciendo son ideas tuyas, mías, de Manuel, pero lo principal es que la oposición pueda tener una mesa donde pueda decir, esto es lo que yo quiero. Y una vez que decís, esto es lo que yo quiero, necesito hacer estas y estas acciones. Y una vez que tenés esas 5 o 6 acciones, vas donde la comunidad internacional y le decís, en esta me podés ayudar, esta la hago yo, en esta me puede ayudar otro tipo de actor. Entonces, es necesario. Y cuando uno habla de la transición, dice todo el mundo está de acuerdo en una transición democrática, más donde querés profundizar menos. Yo tengo un concepto probablemente distinto al de Manuel y al tuyo. Entonces, tenés que primero crear ese concepto de transición. Y si no creas ese concepto de que sí, pero ya ves cuántas diferencias encontramos aquí entre tres. Y no son diferencias en que estemos en contra uno del otro, sino que ¿dónde querés profundizar en transición? Difícilmente te vas a poner de acuerdo en lo que es diría, el camino, la ruta crítica hacia donde vas a querer llegar. El segundo factor que te iba a mencionar era la comunicación, que es algo en que desde ya le reclaman mucho a este grupo y que generalmente le han reclamado a todos los grupos, tal vez exceptuando los menos populares, porque ahí ya nadie está interesado en saber lo que dicen, y más bien mira, ¿sabes pues, cuál ha sido cuentan más de lo que la gente está esperando escuchar. Pues. Apuesta de chantaje público, que es lo que han sido. Estamos negociando los dos y vos no te pones de acuerdo conmigo. ¿Sabes cuál ha sido el principal problema en el tema de la comunicación? Y sabemos el costo que hemos pagado. Nosotros no queremos que esto se convierta Entonces, lo primero que hace Eliseo es ir a Twitter y decir, Manuel no quiere la unidad, ha rechazado todo, es intransigente. Y entonces, ya vos no me contestás aquí, sino, ¿verdad? Y si aquí alguien entra mañana y quiere que sea público, es público, y si no quiere que sea público, no lo es. Y seguimos trabajando. Lo que será público es el producto. Que me envías una carta pública, Eliseo, para que diga que no... te lo voy a poner así, si aquí alguien se da mañana, parte y es en lo que estamos tratando de apostar. Entonces, vos como comunicador, y ustedes como comunicadores, saben de que es bien difícil trabajar comunicación en algo tan abstracto como lo que estamos proponiendo. Y por eso es que fue tan difícil hacer
lo que decía ayer en un programa era una primera nota de prensa. Van a ver más adelante algunas cosas un poco más concretas, pero no confundamos. Si elegimos, por ejemplo, un grupo de vocerías, no estamos eligiendo a la dirigencia opositora, estamos eligiendo un grupo de voceros de ese proceso, que es diferente. O sea, no estás eligiendo a la dirigencia opositora. Y estamos claros, para los que digan quién los eligió, como nosotros no nos arrogamos la representación de la oposición. Nosotros lo que queremos es construir algo que represente a la oposición. Son dos cosas totalmente distintas. Y para eso contamos con los esfuerzos de nosotros mismos, de los liderazgos que se integren y de quienes quieran ser aliados estratégicos de nosotros en este proceso. Incluso para eso contamos con quienes, no estando de acuerdo con nosotros, simplemente mantengan un canal de comunicación para que las cosas no lleguen a un punto en que nos convirtamos en enemigos. Ok, ahí solo faltaría entonces que pongas la línea telefónica y el correo electrónico donde uno tiene que mandarlo. Nos reímos, pero... Lo que Manuel quiere saber es cómo hace para que lo inviten a la próxima reunión, Eliseo. Así Se es. reunieron en Houston, ahí no lo invitaron, el muchacho se siente mal. Voy a estar próximamente desempleado de cosas... Necesitamos un gesto de Monteverde hacia Manuel Díaz. Solo me das ese detalle y yo con mucho gusto meto mi solicitud porque voy a estar desempleado próximamente. Este es el antepenúltimo programa de análisis no oficial. Así que con ese tiempo libre me veo yo retratado vocero ahí en Monteverde. Esa comunicación de Monteverde que no saben cómo hacer. Ahí tenés al chavalo. Y ahora empiezan los mismos de siempre. Te puedo dar el número del hotel. Cuando llegue le van a sacar la cuenta. Mire, estos señores no han pagado todavía el 20%. Ya que está usted aquí, tarjeta o cheque. Te va a pasar, no voy a decirte nombre, como una vez que en la campaña del 94 en la costa mandamos a alguien de adelantado del Mar del Sur, como Vasco Núñez de Balboa, ahí al Tortuguero. Porque no nos había llegado la logística, pues, lo que íbamos a llevar. Entonces, cuando nos vamos, el maje, donde íbamos parando, el maje había fiado. Y terminamos pagando como $1,500 entre Bluefield y el Tortuguero en comida, en esto. Y bueno, ahí no había ni siquiera como licor no puede pedir, ¿verdad? O sea, la cuenta era completa. Ya, o sea, pura cerveza. Ok, sí. Bueno, gracias por habernos aclarado todo lo que nos aclaraste de Monteverde. Sigo esperando esa vía de comunicación oficial, aunque sea una cuenta de Twitter, Abraham, para... Y si volvamos a Houston, yo prometo llamarte por teléfono. Por favor, llamarlo. Nada. Sí, señor. Aunque sea para saludarlo, Eliseo. Se lo estoy diciendo porque no creo que volvamos a Houston. Muy caro. Mentira, es barato Houston. Es barato. Ok, gracias por habernos acompañado por última vez. Que Miami. ¿Viste? Pero aquí la fritanga es mejor. Pero tenemos fritanga. En el antepenúltimo programa de análisis no oficial, que agradecerte esta y todas las apariciones anteriores. Y si volvemos a hacer otro... Ahí te vamos a llamar. Ahí te llamamos para volver a... Y que lo haga cerrar, hacer aquí. Sí, no, era una temporada de 50 episodios y este es el número 48. Ya. Así que solo quedan 2 más para terminar esta etapa. Como dice usted, este ciclo. Esta etapa que la vamos a quemar y vamos a ver si hacemos otra. Sí, que en la nueva etapa podemos ser 3, ¿no? Si no, tenés que invitar todas las veces. Análisis no oficial 2, la venganza. La venganza, el imperio contraataca, dice. Pues, ok, ya con eso, más bien, ¿por qué no lo conté? Si el problema es la falta de tiempo y la falta de coordinación y todo lo demás. Ahora tienen trabajo. Sí, eso es. Tenemos que trabajar, ¿no? Así que todo tuyo, Chele. Así que te lo dejo. Vos dale. Yo solo te lo subo y te lo bajo,
como calzón. Eso quedamos. Manuel Díaz, un caballero, Manuel Díaz. Como ya faltan pocos programas, ya al maje no le importa nada, Eliseo. Ya se quitó el filtro y dice lo que se le ocurre. Totalmente. Pero ya le ha pasado. Me da miedo pensar. Me da miedo pensar en lo que va a decir en el último programa. El único tema es que el maje sabe que siempre ha sobrevivido a esa cosa. Entonces, soy como Carlos Fonseca, los muertos que nunca mueren. Muertos que nunca mueren. Hubo días en que creyó que no amanecía el maje, pero bueno, amaneció. Hasta luego. Bye. Bueno, esa fue la entrevista con Eliseo. Creo que estamos claros de lo que es y no es Monteverde al día de hoy. Importante identificar o aclarar que es una cuestión en proceso de formación y que no puede es ser que todo no es el partido político de Juan Sebastián Chamorro, ni de Félix Maradiaga, ni de Medardo, ni de la tía Kitty, ni de nadie. Pueden estar tranquilos. Pueden estar tranquilos. Ya agarraste confianza, ya no es la tía Kitty de Manuel, ya es la tía Kitty, ok. Lo digo bienvenida. Bienvenida a la gran familia Kitty. No, eso no quiere decir que avalo las posiciones políticas de la tía Kitty. Simplemente es un decir. Ok. El IPW del día de hoy es sobre la policía sandinista. Bueno, la policía sandinista, y yo quiero abrir el tema e incluir a todos los sandinistas que ahora aparecen alegremente en el Imperio Yanqui. Y tenemos que agradecer a Yader Morazán, que hace un gran trabajo de excavación en redes sociales para encontrar las fotos que estos personajes comparten alegremente anunciando su llegada a Estados Unidos gracias al beneficio del parol humanitario. Estamos hablando de dos casos que han sido llamativos, por lo menos en Trending ha demostrado que la gente con 3 personas involucradas. Ok, en Trending, como vimos al comienzo del programa, hay dos casos que han sido llamativos en estas últimas 24 horas. 24, 48 horas. Por un lado está el policía que antes era el gerente del Chipote, aquel que parece... El comisionado López Olivas, quiero decir. Luis Alberto Pérez Olivas, director del Chipote, y que ahora pues cayó en desgracia y está de comisionado en una estación de policía. Del Distrito 3 de Managua. Lo cual, para ser más exacto. Lo cual, pues uno que ya se ha hecho experto en deducir o de interpretar estos movimientos que vienen desde el Carmen, asume que es el paso anterior a algo tipo casa por cárcel o una temporada en el Chipote o algo un retiro de eso, para convertirte en asesor de seguridad para la presidencia número 25, que básicamente es la manera que tienen de mantenerte en la planilla para que no vayas a cantarle al Tribunal de la Haya y que sigas recibiendo para cubrir tus gastos un salario y que no abandones el barco, pues. Así es, tal vez algún closet de Denis Moncada está libre y te ponen ahí una oficina, tipo Allen Levens, y pues simplemente te quedas callado, que es lo que le interesa al patrón que hagas, pues. Este caso del policía, como es especialmente, pues, un maldito, para decirlo con todas sus letras. Digamos que es un personaje de alto perfil, que al ser el director del Chipote, básicamente es responsable por el secuestro y la tortura de más de 200 presos políticos en la jornada represiva que inició en el año 2018. Entonces, realmente no es cualquier persona. Y bueno, y en ese estatus de VIP de la dictadura, ahora vamos a ver qué hacen con él. Todo el mundo está... no quiero decir rezando, pero sí esperando que lo que sea que le hagan sea un poquito parecido a lo que ha hecho él a tantos presos políticos ahí en el Chipote. Vamos a ver si se nos cumple. No creo, pues, pero por lo menos no la debe estar pasando bien con esa emoción, digamos. Ok, y el otro caso llamativo es el de una subcomisionada que dejó tirado el uniforme celestito ese de los azules preferidos. ¿Cómo es que le llaman? Los azules son mis favoritos. Eso, los azules favoritos.
dejó tirado eso y se fue a Estados Unidos. Es la subcomisionada María de Jesús Guzmán, quien recibió una promoción en el año 2021 en un grupo de mujeres que la compañera elevó para destacar la política del 50-50 en representación femenina, que no creo que sea buena representación, pues decir, hey, la mitad de los represores son mujeres y la otra mitad son hombres, pero bueno, eso es lo que hay. Igualdad es en todo nivel, no solo en el nivel positivo. La señora tiene fotos, porque algo pasa cuando cruzan la frontera, ya no les da tanta, ¿cómo decirlo? Ya no les da tanta guácala el imperio y entonces más bien ahora celebran y salen con... Ahora, hay algo que tenemos que... A ver, estos casos, digamos que nos plantean un desafío a futuro. ¿De qué haces con la gente que milita en el Frente Sandinista en una nueva Nicaragua, digamos? Ahora, no sabemos si estos sujetos realmente adversan al régimen y están huyendo, o básicamente es una cuestión de conveniencia y abandonan el barco porque en Estados Unidos pueden tener trabajos que no impliquen, no sé, o sea, están en una zona gris bien complicada que también nos plantea preguntas a nosotros de cómo, qué lugar tiene esa gente en el futuro si es que regresan a Nicaragua. No creo que regresen. A ver, si los nicas que hemos salido huyendo de la represión y de todo el terrorismo que hacen los sandinistas, después de, no sé, 4 o 5 años, ya es un tema complicado. Ya una vez que compraste, te enjaranaste con una casa, ¿verdad? Que es diferente. No sé, no la compraste cash. No la compraste. No, eso solo allá, el comandante y su gente. Ya tus niños están grandes en el colegio de ahí, todo eso que significa, y de buenas a primeras regresarte con la experiencia de los que se regresaron en el 90 y terminaron de vuelta aquí en el 2018. Ahora imagínate a alguien que no tiene nada que regresar, pues, o sea, se regresa es para pagar lo que sea que hizo durante su participación en el gobierno de Daniel Ortega, o sea que esta es gente completamente perdida para Nicaragua, pues, lo cual a veces es positivo, a veces es negativo. Pues hay sus delincuentes que mientras no le saquemos los pañales al sol aquí en Estados Unidos, donde hay leyes, ahora, van a estar ahí. A propósito de eso, que podamos decir, miren, ese que está ahí es ladrón y lo que sea que hizo, ahí sí vas a verlos corriendo de vuelta para ver si consiguen. Hay otro caso parecido al de la policía, se llama, que Yader Morazán lo identificó, Claro. el hombre se llama Juan Alberto Sosa y su esposa Gabriela Rayo. Aparentemente Juan Alberto Sosa está identificado por algunas personas como un paramilitar de Matagalpa. Y Gabriela Rayo es, porque esto ya aparece en documentos legales, una de las personas que sirvieron como testigos falsos contra Monseñor Álvarez. Entonces, ¿qué pasa con estas dos personas que aparecen alegremente en Estados Unidos como paroleados? Bueno, la primera reacción de uno cuando ve estas cosas que comparte Yader es decir, ¿cómo es esto posible? Pero realmente ya hemos hablado en este programa de que el parol no es un sistema que está diseñado para dispensar justicia, digamos. No tiene filtros diseñados para detectar a este tipo de personas, pues que uno creería naturalmente que no deberían de recibir ese beneficio. Ese beneficio. Es más, pueden servir para lo contrario. O sea, la gente una vez aquí ya está sometida a las leyes de Estados Unidos. O sea, que más bien cuidado y más bien están cayendo en una trampa, porque podemos perfectamente, mira, este es el brother que hizo esto y esto y esto. Pero ese es un problema práctico para la diáspora y para la gente que está aquí en Estados Unidos legítimamente, porque no basta con que vos digas, a mí me dijeron que este maje es paramilitar. Sí, no basta con que en Matagalpa todo el mundo sabe, o sea, sí podés compartir eso si querés, pero eso no es una prueba en un proceso. Y eso no basta, digamos, para fundamentar una denuncia pública. Aquí también compartimos el número que las autoridades migratorias pusieron
para reportar cuando un delincuente aparece en Estados Unidos. Pero también no basta con decir, vi en Twitter a un maje que es paramilitar. Ajá, sí, es paramilitar, pero ¿cuál es la prueba que tenés de que este sujeto es paramilitar? Sí, hombre, eso es la justicia y la democracia son complicadas, no es solo apretar un botón, es un problema en sí mismo, pues, pero nos va a tocar aprender a hacerlo porque venimos de un país donde las cosas no caminan de esa manera y rapidito vos cuando sos exiliado te das cuenta que aquí no es como allá, pues, que tener un conecte para que te saque la licencia. No. Esas cosas que tanto aprecian de Nicaragua no son correctas. No son y no deberían existir. No deberían existir en la Nicaragua del futuro. Pero bueno, yo me pregunto si todos estos compañeros rojinegros que ahora están aquí en el imperio, ¿será que tienen su propia red de apoyo entre ellos? Tengo una mesenoche extra, te la regalo. Ese tipo, te puedo conseguir un P, pues no, tendrán ese sistema de apoyo. Quién sabe, sería investigar. Bueno, está buena esa investigación, se la dejamos al que sea que la dejamos de tarea. Busquen al muchacho del Canal 8. Sí, a uno de esos que haya venido. A la subcomisionada. Esa sería buena que nos averigüe. Tal vez uno de esos por ganar puntos quema todo el resto y ya nos damos cuenta. Pues, ahí está la oportunidad de caer en gracia con la diáspora antisandinista. Bueno, ese es el episodio 48, ya quedan poco. Un tipo venta de mercado. Y solo quedan 2, apúrense. Aprecien. Nos vemos la próxima semana para Hasta el episodio luego. 49 y el 50, que es el último. Bye. Ay, puta que se me hizo el mouse. Ahí está.